La responsabilidad del cristiano con su sociedad. Primera parte. Mateo 9:35, en la Nueva Versión Internacional, dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Cuando estudié en la universidad, tenía un amigo que estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Ambos discutíamos sobre la realidad de nuestro país y siempre me criticaba porque decía que nosotros los cristianos nos la pasábamos encerrados en nuestros templos en vez de seguir el ejemplo de Jesucristo, de involucrarse con la sociedad. Aunque me dolía su crítica, tenía que reconocer que en mucho tenía la razón. Una gran mayoría de los cristianos evangélicos somos conocidos por llevar nuestra vida cristiana dentro de las cuatro paredes del templo, totalmente ajenos a los problemas de la sociedad. Esa fue una de las razones por las que me incliné a estudiar periodismo. Ha pasado más de medio siglo desde entonces y sigo comprobando que seguimos con esa actitud. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué seguimos así? La única conclusión a la que llego es que hemos hecho una lectura muy reduccionista del Evangelio y de la vida mensaje de Jesucristo. Hemos absorbido la filosofía griega que considera que la materia es mala y el espíritu es bueno. De ahí que centremos la atención en la salvación de las almas e ignoramos o desdeñamos sus necesidades humanas, las cuales consideramos como cosas materiales, es decir, con marcado maniqueísmo. Cuando leemos los evangelios y observamos el ministerio de Jesucristo, nos damos cuenta que Él no está encerrado en un convento o sumergiéndose en las profundidades de su ser interior buscando su propia felicidad. Nada de eso. Lo hallamos trabajando intensamente por su pueblo, inmerso en la dura y cruda realidad de su sociedad. El evangelista Mateo dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. En otra parte, relata: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Mateo capítulo 9, versículo 36 en la Nueva Versión Internacional. En otro pasaje dice: cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Mateo 14:14. ¿Qué es lo que tenemos aquí? A Jesús, el Hijo de Dios, siendo sensible a la dura realidad del ser humano, viéndolo de manera integral, no partiéndolo en alma y cuerpo y enfocándose más en la salvación de su alma e ignorando o desdeñando las necesidades de su cuerpo. Notemos que el texto dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Lo primero que observamos aquí es que el Señor va a sumergirse e involucrarse en la realidad, no a escapar de ella. Y esto lo hizo desde la eternidad, cuando respondiendo a su Padre dijo: heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. Luego, el evangelista Juan da testimonio de su encarnación. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces nos damos cuenta que la llegada de Jesús a este mundo fue intencional, en obediencia a su Padre, voluntaria y plenamente consciente de su misión. No fue una visita de turista o de curioso observador
o de alguien con lástima para decir, pobrecitos los pecadores. No, fue un venir a este mundo con el firme propósito de traer salvación real al ser humano, ofreciendo su propia vida. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16. Y en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hizo Jesús durante su ministerio terrenal? En la siguiente reflexión continuaremos desmenuzando el texto que enunciamos. Por lo pronto, necesitamos recordar la frase popular: más claro que el agua no puede estar. Debemos imitar plenamente el ejemplo de Jesucristo y dejar de ver al ser humano en forma maniquea y dualista, y trabajar por su vida en forma integral. Jesucristo dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. San Juan capítulo 13, versículo 15. A ti que me escuchas, ¿eres de los cristianos que viven su cristianismo solo en las 4 paredes de tu templo? ¿No crees que lo correcto es seguir el ejemplo de Jesús? Medítalo. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.